Buenos días, bueno, buenas tardes ya a esta hora. Por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, nos da mucho gusto que nos acompañen hoy en día en esta transmisión que estamos realizando especial por el Día del Locutor, un día que sin duda es entrañable para muchos compañeros de los medios de comunicación, pero que también a su vez es un día de mucha reflexión, es un día de entender lo que está pasando. Lógicamente esta plática la entendemos para la comunidad en general, pero la extendemos con una invitación muy particular a nuestros estudiantes de la licenciatura en periodismo, de nuestros estudiantes de ciencias de la información y, en fin, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Así que bueno, con mucho gusto en este día que también, como fecha histórica, hoy es el séptimo centenario luctuoso de Dante Alighieri. Hace 700 años fallecía el que se es considerado el padre de la lengua italiana y de la que también durante este par de días la Facultad de Filosofía y Letras está realizando una serie de conferencias y actividades para conmemorar este séptimo aniversario, este séptimo centenario luctuoso. Y así que bueno, dicha la fecha, a la par, me da mucho gusto saludar a un compañero y amigo, al maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, director actualmente de Radio Universidad de la UACH, locutor desde hace ya algunos ayeres, ahorita platicaremos de esa parte, pero quien sin duda tiene en su actuar diario el termómetro justo con el cual podamos hablar del día del locutor, un día importante, un día que tenemos que centrarnos para reflexionar, como lo he dicho al principio. Y bueno, saludándote por lo pronto en lo que se incorpora ya también otro grande de la crónica aquí en Chihuahua, el maestro José Luis Jaques Valderrama, que también nos acompañará en un momento más. Así que bueno, primero saludo al maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Maestro, buenas tardes, felicidades, felicidades en este día. Y te pregunto, ¿cómo entraste tú a la locución aquí en Chihuahua? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicidades a todos los locutores, los y las locutores que pues siguen esta transmisión. Aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que pues, se dedican a esta gran profesión. Todo nuestro reconocimiento porque pues los que nos siguen a través de la transmisión deben de saber que todo el gremio de locutores pues es muy unido aquí en Chihuahua, se conoce y obviamente hay una buena convivencia entre ellos, así que pues un saludo a todos nuestros amigos por supuesto también de la radio comercial y de cualquier otra plataforma, porque bueno, hoy un locutor puede estar en YouTube en muchos sentidos, puede hacer podcast, puede hacer, es decir, se ha diversificado digamos, el espectro, y para mí es un honor que la Facultad de Filosofía y Letras, en concreto aquí de mi querida Universidad Autónoma de Chihuahua, y por supuesto, pues todos ustedes me han tomado en cuenta teniendo a grandes pilares también de la radio dentro de la carrera de periodismo. Yo te agradezco mucho, Alejandro, por supuesto, al doctor Armando Villanueva por la invitación y compartir con un maestro que es el doctor José Luis Jaques, que se la sabe de todas y que ahora sí que él tiene el pulso todos los días porque tiene un programa, y pues nada mejor que eso para saber medir el termómetro social. Yo les agradezco. De la pregunta así muy sencilla y te la contesto así esquemáticamente. Yo, la verdad, entré de manera circunstancial al mundo de la radio, a ser locutor en algún momento, por allá hace unos 9 años, en Antena, precisamente en Antena, en un programa de cultura, una especie de revista Cultura, que compartíamos y que por ahí pues desfilaron desde aquel momento maestros y maestras de la Facultad de Filosofía y Letras. Era una experiencia pues muy padre, en la cual pues bueno, sobre todo pues teníamos el termómetro, y hablando en ese mismo término de lo que ocurría en la cuestión cultural y deportiva también, porque al último se ponía muy buena la convivencia. Yo ahí compartí el programa con el maestro Ramón Jerónimo Olvera, ahí es donde empezamos,
en aquel tiempo, y siempre había un buen espacio para preguntarnos cómo venía la jornada del fútbol mexicano, así como el fútbol americano que a ti te encanta. Y pues bueno, desde aquel momento yo no me pude despegar de la radio y de alguna u otra forma he estado presente durante todo ese tiempo. Y pues bueno, para mí es un privilegio, y probablemente lo vamos a hablar un poco más adelante, un privilegio el estar frente a un micrófono, que también acarrea una gran responsabilidad y que pues bueno, no es sencillo, no es sencillo estar haciéndolo, y todo mi reconocimiento para las personas como el doctor Jaques, que lo hace a diario. Y en ese sentido, si me permites, presento al doctor José Luis Jaques Valderrama. Yo creo que de la gente que aquí nos ve seguramente lo conocen más al maestro que a nosotros, es cierto y digno decir. Una gran trayectoria como periodista, tuve el gusto y honor de conocerte en el Heraldo de Chihuahua, cuando compartíamos ahí la redacción, pero de esos maestros que se quedan en la vida para siempre seguirte enseñando. José Luis, agradecerte primero que estés con nosotros y que nos puedas platicar un poco de la historia de la radio en Chihuahua. Gracias, Alejandro, por la invitación. A Marco Antonio, dirige una de las mejores estaciones radiofónicas del país, Radio Universidad. Creo que es un honor haber pertenecido a esta organización radiofónica. Creo que cumple con una misión de responsabilidad social. Y Armando Villanueva, invitarnos a este coloquio, esta charla. Sin duda a dudas, será de gran aprendizaje, de enseñanza y sobre todo tendencia de la radio. La radio es la continuadora de la tradición oral y en consecuencia sus historias están hechas de palabras, música, efectos sonoros y el silencio. Nuestros oyentes, al recibir la historia, la asimila y la recrea con sus propias imágenes, dándole su propio decoro, su propia interpretación. Muchos escuchan la radio simultáneamente, pero cada uno la vive de su manera. Al vivirla, la reinventa. Se trata en síntesis de un medio activo que involucra. Bajo esta visión general de lo que es la radio, hay un libro que se llama Las Mil y una Noches Mexicanas, que escribe Gabriel Sosa Plata, que es el director de Reeducación. Este libro acumula prácticamente la historia de la radio en el mundo, pero enfocada a México y a cada uno de los estados. A mí me llamó la atención, Alejandro, Marco y los que nos escuchan, que a pesar de la evolución de las nuevas tecnologías del Internet, sigue siendo la radio por excelencia el medio masivo, de mayor penetración y de mayor confianza. De acuerdo a los estudios de este investigador, Sosa Plata, quien tengo la oportunidad de conocerlo, escribe en la Universal, aparte es el locutor de TV Azteca, señala que en la radio el 99% de los mexicanos, de los hogares mexicanos tienen una radio o dos, el 99%. Ahora con el internet, pues vamos a hablar, y los celulares podemos hablar el 100%. Dice, y el 82% del público escucha la radio cuando va en el transporte público. 82%. En la capital del país, por ejemplo, y lo relacionan con Monterrey, Guadalajara, las grandes urbes de México, señalan que estamos expuestos 3.20 minutos diarios a la radio. Casi 3 horas y media diarios. De la radio de una u otra manera, ¿eh? Hoy, antes eran los monitores, o son los monitores, los celulares, lo que tú quieras. Pero aparte, en las oficinas dedicamos 1 hora, 10 o 15 minutos a escuchar radio. Será por la actividad del trabajo. Pero en el carro, el 100% de quien va en un vehículo escucha la radio. Esa es la presencia. O sea, no podemos eludir ese gran crecimiento. En México funcionan cerca de 1,300 estaciones de radio. En Chihuahua hay aproximadamente unas 60, 65 estaciones, 60 comerciales y 6 permisionarias. La permisionaria es con un tinte cultural, que tenemos aquí en la universidad 5, 105.3, 106.9, 105.7, que está en Cuauhtémoc, 89.1 en Parral y 92.1 en Delicias, y está aquí citar que es Tarahumara. Pero en Chihuahua es una de las, quizá pudimos haber sido el estado primario de la estación de radio, nos ganó un poquito Monterrey, pero los primeros ejercicios de la historia de la radio está en Chihuahua, en el Palacio de Gobierno, y una cabinita para transmitir los primeros ejercicios de lo que era radio a través de la onda corta.
Después Monterrey la comercializó, la sustentó y nos ganó pero Chihuahua tuvo en 1922 el primer ejercicio de transmitir una onda corta y empezó de manera rudimentaria a transmitir en Monterrey en 1929, que fue cuando surge la primera estación comercial. México tiene, de acuerdo a un convenio internacional de telecomunicaciones, XC para radio y XH para televisión. Son acuerdos internacionales, ya no se pueden modificar. Comentar también que fue Monterrey en 1929 la primera estación radiofónica, pero la que más pegó fue la XW, la voz de la América Latina, la familia Azcárraga, que sigue vigente todavía. Entonces, fue Constantino de Taraba el primer concesionario de radio en México, y fue Monterrey, insisto, fue en 1929, pero en 1922 Chihuahua hizo los primeros ejercicios radiofónicos, aunque los ganó de manera comercial. Fue en 1930 cuando surgen en Chihuahua las primeras estaciones comerciales. Estamos hablando de la XFI, Radio Mexicana, que es la más antigua, de 1930. Fíjense, un año después de Monterrey empieza y sigue funcionando Radio Mexicana. La más antigua, XBU, la Radio Ranchito, que es la segunda, y XBU y XM. Son las más antiguas, pero a mí me llama la atención cómo un locutor, un excelente comerciante, con Gerardo López de la Rocha, hizo la primera estación radiofónica FM. El señor tuvo una visión global y fue incomprendido en los primeros años en Chihuahua. Él empezó a regalar radios chiquitos con una antenita. Nadie quería escuchar la FM. Y se asoció con Villarreal, Movilidad Villarreal y Salinas Rocha, para que en la compra de una licuadora, en la compra de un mueble, se regalara el radio con la estación de XLO, Radio Lobo. Fíjense nada más el paso. En aquel entonces, ese señor, estamos hablando de 1976, nadie quería escuchar la FM, porque quien mandaba era la AM, que amplitud modulada. Entonces el señor tuvo una gran visión. Hoy dirige la estación de Radio Lobo, su hijo Gerardo es el que dirige, pero aparte está Jonathan González y Charlie, que son Charles, nieto de este señor Gerardo López de la Rocha. Entonces, esta evolución tuvo importantes pasos en 1950, porque empezó a llegar las primeras telenovelas, radionovelas, Chucho el Roto, estamos hablando, había Chihuahua en 1950 cerca de 40,000, 50,000 habitantes. Empezó a transmitirse Aves sin Miedo, esa radionovela, Cuando los Cuervos Bajan, Sherlock Holmes, Agustín Lara, Pero Vargas, Consuelito Velázquez con la canción Bésame Mucho. Entonces empezó Elsa Aguirre, la chihuahuense, con su gran belleza. Entonces empezó realmente a detonar la comercialización de la radio en Chihuahua en los años 40, 50, y en los 70 con Radio Lobo empieza la FM. Antes de esto, quiero hacer comentario que en 1957 la Universidad Autónoma de Chihuahua, después de haberse fundada en 1954, sale la 1310 AM. Fíjese, casi a la par de la universidad. Esta frecuencia permanece prácticamente hasta 1972, cuando hay un conflicto político, se cierra la estación y se abre hasta 1900, no sé si 80, ¿qué es esto, Marcos? Si fue en 1972, no, 82, más o menos, en el 89, se reabre, hay un silencio, después se vuelve a cerrar, y pasa el paso a la 105.3 FM. Hoy la tendencia es que todas las AM se conviertan en frecuencia modulada. Lo que don Gerardo tuvo en el 76, hoy se cumple, pero ahorita la frecuencia modulada no es que haya pasado de moda, hay una metamorfosis, porque las nuevas tecnologías, el internet y las redes sociales ha obligado a los medios a multiplicarse, lo que se llama multimedia. Entonces son globales. Yo quiero si quiero ahorita seguirle, es la tendencia al nuevo periodismo, a la nueva forma de comunicar, porque la radio comunica comercio, política, es informativa, es entretenimiento, pero es con poder de convencimiento. Entonces, esa tendencia es quien no logra ajustarse a esa tendencia global,
tiende a desaparecer, a morir o en cierta manera a pasar desapercibido. Como una primera introducción, esa sería Alejandro y Marco. Agradezco mucho, maestro. Y sí, en ese mismo tema, que es, y se lo pregunto primero al maestro Marco Gutiérrez. Maestro, hay una tendencia de las plataformas digitales a poder absorber ya lo que estábamos consumiendo los medios masivos. Hay muchas estadísticas que hablan de que ya la gente se informa por Facebook, que es casi al 90% o superando el 90% de la fuente de información hoy en día de los jóvenes menores de 25 años y desde los 12. Entonces, situaciones preocupantes, pero también, maestro Marco Gutiérrez, ¿qué es lo que está pasando con el radio y qué es lo que debemos de hacer desde el radio para no permitir que otros medios nos puedan absorber o que otras plataformas pudieran ganarnos lo que con mucho trabajo, investigación, sudor, sangre, estoy seguro, se ha logrado durante tantos años? Bueno, yo creo que lo más importante es no resistirse al cambio tal cual. Obviamente, durante este siglo de la radio en México, pues ha habido una época dorada, como nos decía el doctor Jaques, donde la radio, pues bueno, significó no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ser el portavoz de primicias, como durante la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los medios importantísimos para que se enteraran de decisiones de gobiernos, batallas, etcétera. En nuestro país, obviamente, también tiene una trayectoria primaria para toda la sociedad mexicana. Y hoy hay que entender precisamente que las comunicaciones se están diversificando, creo yo. Debemos de entender que hay mucha gente que se ha sumado a las plataformas, que escucha Spotify, que trae YouTube, que trae podcast. Y hay plataformas que lo han entendido a la perfección, tanto así que hoy vemos que en el caso de Spotify, pues hay canales completos de artistas, de los mismos medios de comunicación. Yo considero, y hay un debate muy fuerte si lo que se hace en el podcast pues es radio o no es radio, ¿verdad? Hay gente que dice que lo es, hay gente que dice que no lo es, pero yo creo que cada vez se tiene que hacer más esta tendencia de poner a la carta lo que nosotros hacemos en la radio en otras plataformas. Y lo pongo en términos mercadotécnicos o mercadológicos, porque ahora sí que el mercado está jalando la atención de nuestros radioescuchas a otros lugares. Los mismos celulares actualmente, pues es muy raro el que traiga el aparato de radio, ¿no? Tenemos que entrar a un navegador. Inclusive los automóviles están saliendo en muchas ocasiones ya sin una opción de radio. Tenemos que entender que tenemos que llegar ahí, porque si no, pues nos va a pasar como en otros casos, en otros negocios, como lo fue el mismo Blockbuster, que en un momento fue el que monopolizaba la renta de películas y de repente llegó plataformas como lo es Netflix y tumbó todo. Entonces creo que tenemos que ser muy armónicos y creativos, porque es cierto, se va a perder, digamos, que la radio es justo en ese momento y si no se pierde, es decir, es finita, se pierde ese aspecto, pero por el otro lado se gana que tú creas estas bases de, pues, literalmente bases de datos donde tienes tus programas y donde puedes acceder al noticiario, puedes acceder a un programa de música y es la necesidad y nosotros lo sabemos desde esa forma. Ahora, en la actualidad no hay que quitarle la fuerza a la radio, perdón. La radio, sobre todo en este momento de pandemia, pues significó un medio altamente respetado dentro de la sociedad. Mucha gente volvió a la radio, se instaló de nuevo en la radio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que más allá de lo que dicen las redes sociales, lo que dice, en este caso hasta la misma televisión, en la radio podía confiar. La radio le daban buenas noticias en la mayoría de los casos. Por supuesto, hay malos casos también, pero se hicieron mediciones en los que se pudo percatar que
la gente estaba volviendo a la radio, confía en este medio de comunicación. Y tenemos que entender esto, que todavía tiene mucha penetración en muchos hogares. Nosotros, por ejemplo, llegamos a Ciudad Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc es una región llena de adeptos a la radio. Ahí, cuando está el noticiario ya sea del maestro Aníbal o de Israel Beltrán, Cuauhtémoc y la región se detiene. Entonces, lo tenemos claro. ¿Por qué es esto? Pues porque la radio sigue siendo haciendo esa cohesión social tan importante y tiene una responsabilidad bien fuerte. Entonces, creo que se tiene que hacer una mezcla entre las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías y, por supuesto, el arrastre, y no descuidar esas audiencias que todavía, como luego se dice, tienen su radio día y noche, por ejemplo, en un taller, en una tiendita, en nuestra misma casa, así de fondo. Y lo mejor es que la radio es el único medio que tú puedes estar haciendo otra cosa completamente y no pasa nada. Cuando uno prende la televisión, se tiene que enfocar en la televisión. La radio no. La radio tú puedes estar haciendo el desayuno, puedes estarte preparando para el trabajo y estar escuchando las noticias perfectamente. Y esos atributos son únicos y creo que la radio lo va a tener por siempre. Totalmente de acuerdo, maestro. Y aquí me voy con el maestro José Luis Jaques. Maestro, hay otros grandes maestros y uno de aquí de la Facultad de Filosofía, el maestro Carlos Mario Armendáriz, que recién le acaban de entregar un reconocimiento por 40 años de su programa, pero también hay otros como el maestro Marco Antonio Guevara, que también ya tiene 40 y tantos años. José Luis, ¿cómo hacerle para que estos programas no se pierdan, no terminen? ¿Qué hace falta? ¿Qué está pasando en el radio actual? Un saludo a mi bueno Charlie Carlos Mario. Yo creo que tiene más de 40 años en el medio periodístico. Creo que cumplió 50, allá de los longevos, ¿no? Un saludo a mi buen amigo Carlos, que ha salido a sortear muchos problemas de tiempo de salud y sigue vivo en la radio, en la televisión, en donde lo pongas. Es un gran creador del periodismo. La radio sigue siendo un medio por excelencia de seducción. Es la magia, tiene una magia, es un vehículo que acrecenta más a los seres, que acerca a los seres humanos. Insisto, es la búsqueda de un mundo mejor, nos hace más humanos. Creo que la radio sigue siendo el medio de mayor credibilidad. Cuando tú hablas de personajes, yo llevo a la memoria que Chihuahua ha sido cuna de grandes locutores, de gente pensante, personalidades que hicieron de la radio una forma de pensar y vivir. Llevo la reflexión de Benjamín Tena Antillón, por ejemplo, cada vez que un libro me lo hizo llegar su hijo, hay que leerlo. Este fue de los grandes, Benjamín Tena Antillón, la Cámara Junior, hacía grandes radiotones para ayudar a la sociedad. Hay fotografías aquí, por ejemplo, de su vida. Yo no tuve la oportunidad, sí lo conocí, lo entrevisté, inclusive para los de Chihuahua. Entrevistas aquí con Díaz Ordaz, con Agustín Lara, con Elsa Aguirre, con Elvira Quintana, con José Alfredo Jiménez, con Lucha Villa, con los Panchos, los Bribones, con Marco Antonio Muñiz, pero este reflejo de la cercanía del locutor a través de un medio de comunicación. Pero murió recientemente Benjamín. Yo creo que leer este libro, aquellos radios de mis años viejos, me lo acaba de mandar su hijo, con un gran cariño me lo dedicó, porque lo entrevisté para el Aldo Chihuahua. Benjamín dejó testimonio poco antes de morir de lo que es el trabajo de un locutor. Pero antes de él, se nos fueron algunos locutores. Tengo en la memoria a Francisco Mendoza de la Torre, líder del sindicato Citatir, el STIR, por ejemplo, actualmente es Marco Aurelio Guevara. Fue una de las grandes voces de la radio, pero aparte, la voz oficial de la UASH. Yo me acuerdo aquella frase: por suerte estamos aquí. Y el lema de la Radio Universidad es de él, del gordo Mendoza de la Torre. El sorteo universitario, que ya desapareció, la voz, por suerte estamos aquí, una voz impresionante, educada. Ya murió el gordo, y él fue trabajador de la universidad, pero aparte líder del sindicato. También se nos adelantó
Jesús Manuel Ruiz Benzor, tú lo conociste, Alejandro, uno de los mejores cronistas deportivos. Narró la Serie Caribe, narró los grandes eventos deportivos del momento, ¿no? Nos adelantó también Federico Guevara, papá, Manolo Contreras, y cómo lo quedó el ojo, el béisbol, no había una memoria tan privilegiada como él, una voz creíble. Raúl Álvarez, Efraín Morales, que tú los conocías, cronistas deportivos, ¿no? Raúl Urquidi. Y de mucha credibilidad. Yo creo que la credibilidad es un don importante, una oferta que hacen los locutores y la radio, la credibilidad ante esta multiplicidad de manera de informar a través de podcast, a través de la posverdad, a través de las fake news. Creo que ahorita sigue viva la radio a través de sus locutores. Yo quiero mencionarte, Alejandro y Marco, que es digno de reconocer al locutor más longevo, la licencia más vieja de México, de Chihuahua, y quizás una de las más viejas de México. César de la Rosa sigue vivo, 60 años de locutor en Radio Lobo, y sigue narrando las grandes bandas del fin de semana. O sea, sigue vivo, y le sigue Marco Antonio Guevara con 50 años con su programa de opinión pública. Y ahí está también, a un ladito de él, otro locutor, Sergio Celis Muñoz, y Viviano Valverde, que tienen más de 50 años activos en la locución. Y hay más viejitos, como Raúl Lechuga Terán, está también ya más viejo, más de 30, 40 años, Daniel Gaitán, Bernardo Ramírez Vaca, Marco Antonio Guevara, Charlie Jonathan González, Tony Banda, Francis Barraza, locutora, Luis Carlos Serrano Álvarez, Luis y Jorge. Luis Jorge es Don Aurelio, o sea, no lo conocemos físico a lo mejor, pero es Don Aurelio, ¿no? Entonces, esta tendencia no se ha perdido, esta tradición de la locución y de la credibilidad. Yo creo que es lo que puedo aportar. Nos hemos adaptado a una nueva forma de informar sin perder lo tradicional y las nuevas tecnologías. Creo que esa convención que ahorita Marco lo estamos logrando, y lo han logrado los medios comerciales. Y hay que ver el ejemplo de la Radio Nederland, la BBC de Londres o la UCHBL, que son grandes empresas radiofónicas televisivas que han hecho multimedia lo que es la radio, ¿no? Yo creo que es la tendencia, y creo que eso no lo podemos eludir porque es la exigencia a todo medio de comunicación, y están desapareciendo medios que no han cumplido con esa misión de transformarse, de mutuarse a lo que la audiencia pide. Correcto, y aquí voy con el maestro Marco Antonio Gutiérrez. Una de las crónicas catalogadas como mejores crónicas del siglo pasado fue por radio, y fue de Jacobo Zabludowski en el temblor del 85. Esa fue una de las crónicas más escuchadas a nivel mundial y que se catalogó como una de las mejores crónicas en radio. Pero aquí, y mandamos un saludo a nuestro director, al doctor Armando Villanueva Ledesma, quien nos está viendo, y nos hace una pregunta muy interesante. ¿Spotify es otra manera de hacer radio? Y ahorita hablábamos de estas nuevas plataformas. La necesidad de comunicar siempre va a estar ahí, independientemente de la plataforma. Creo que la clave está en dos grandes rubros: la generación y alfabetización de audiencias y la calidad de contenidos con valor agregado. ¿Qué piensan los panelistas al respecto? Te dejo esta pregunta, maestro Marco Gutiérrez. Gracias, y por supuesto, pues un saludo a Armando, me honra ahí con que nos esté observando, también con mucha trayectoria dentro de los medios de comunicación, él más hacia los medios escritos, impresos. Creo que existe el formato para hacer radio y se puede adaptar a las nuevas plataformas. Por supuesto, pues bueno, hay una diferencia abismal, ¿verdad? Yo diría la principal, que sería pues esto que comentaba anteriormente, la radio pasa, ¿no? O sea, no puedes regresar a algo que ya ocurrió en la radio, pero estas nuevas tecnologías creo yo que pueden rescatarlo. Y ojo, para mi punto de vista, no tienen que pelear. No podemos hacer exactamente lo que se hace en la radio en un podcast, porque el formato es diferente, pero sí podemos adaptar para que funcione en una o en otra situación. El formato es diferente, los tiempos son diferentes, por supuesto hay podcasts muy largos, hay podcasts cortos, pero creo yo que sí tenemos que hacer una combinación. Por supuesto, la radio siempre va a ser la radio. Creo que el podcast es una posibilidad para alargar los contenidos que pues, se presentan en la radio, pero que
También está la posibilidad de salir del formato de frecuencia modulada o amplitud modulada y llegar a lo que ya decía el doctor. Puedes entrar por medio de la internet con un sitio bien diseñado de tu radiodifusora y ahí se pueden sumar. Ahora, si tú quieres ampliar tus contenidos, los puedes sacar, por supuesto, a podcast y crear canales completos a Spotify. Y efectivamente, creo que la alfabetización de las audiencias pues es primordial y es una labor que se tiene que hacer desde todas las trincheras de la radio y que pues es necesario continuar, que yo creo que es hacia donde vamos, la profesionalización de las personas que están frente a un micrófono. Anteriormente, pues bueno, existía la licencia de locutor, que ahí ustedes cuentan con ella, y que por supuesto, pues bueno, avalaba. Hoy en día, el estar frente a un micrófono se ha abierto esa posibilidad y hay personas que les gusta, pero también hay muchas personas que no les gusta. ¿Por qué? Porque antes se aplicaba un examen, obviamente se tenía que pasar dicho examen para estar frente a un micrófono, era un examen riguroso que te ponían, ustedes lo dirán mejor, conocimientos en general, y hoy en día, pues bueno, se podría decir por el lado de los que están de acuerdo, se ha democratizado el uso del micrófono, pero por el otro lado creo que hay quienes opinan que también pues se ha desvirtuado y que se ha relajado el rigor dentro de la locución. No sé qué piensen ustedes. De acuerdo, y es que en este sentido hay mucho que hablar, ¿no? De la profesionalización y José Luis Jaques yo creo que nos puede abrir un poquito más el tema. Antes de eso, hay varios saludos en las redes sociales y acá en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, pero quiero leer una pregunta y se la quiero dirigir al maestro José Luis Jaques. En Facebook se identifica como Jimmy Carr. Él dice, ¿cuál fue la primera estación de radio en el estado de Chihuahua? Saludos desde Parral. Saludos a Parral y a todo el estado. Sí, bueno, esa pregunta, la primera estación de radio apareció en 1924 bajo las siglas XICE con fines culturales. Se dio un concierto de música clásica y se hizo un concurso para detectar los conocedores de música clásica, pero fue en 1934 que aparece la primera estación comercial. Había en Chihuahua 40,000 habitantes, la XFI, Radio Mexicana, que es la más antigua. O sea, estamos hablando de 1924, la primera estación cultural. Se construyeron unos dos cuartos con antenas hechizas arriba del Palacio de Gobierno. Estamos hablando de 1924 y 1930. Primero que Monterrey, es muy importante señalarlo, pero no lo reconocieron a Chihuahua, ¿no? Por un año nos ganó Monterrey. Comentar lo que ahorita, la pregunta que hace nuestro director, un saludo a Armando, los compañeros del Heraldo de Chihuahua. Voy a marcar seguramente 5 tendencias hacia dónde va la radio. En primer lugar, el respeto a las audiencias, el defender las audiencias. La prensa escrita tiene que defender a su audiencia, sus lectores y sus comerciantes. La transmisión por IP. Yo creo que al rato va a haber, ojalá no haya la radio pagada, como sucede en televisión. Ediciones especiales. La otra, la radio visual. La metamorfosis, hay que ver que ya imagen, el Excelsior presentan radio, televisión y escrito. O sea, la radio visual. Ya, por ejemplo, nosotros en GRD ya tenemos la radio visual. Es por internet, por Facebook, Twitter, televisión y radio. Ya es visual, aunque no con toda la estructura propia de un canal de televisión, pero ya es más visual. Es una combinación entre visual y radiofónica, hablada. La otra, el podcast ya se integra como un elemento novedoso dentro de la manera de la tendencia de presentar música y información. La otra, la radio digital. Vemos en los últimos 20 años, 30 años, las cartucheras. Todavía me tocó ir a Parral hace poquito, ver, con todo el respeto a la güera Páez, hermana de Andrés, de Octavio, usando las cartucheras. Bueno, ahorita están ya en un museo, las cartucheras. Todo está digitalizado, todo está memorizado. Además, esto ha ahorrado mucho personal. Unos cuantos, pocos personas, pero bien capacitados, hacen el trabajo de muchos. La radio digital, la tendencia.
y la otra es la radio en el mundo transmedia. Ya somos globales. Antes era la onda corta. Fíjense, en 1940, Alonso García Mora es el primer locutor que pasa en la XM un noticiero de la Segunda Guerra Mundial a través de la onda corta. Bueno, la onda corta ahora es la radio transmedia. Estamos en todo el mundo se escucha. Entonces, yo creo que la tendencia, Armando, y el público está escuchando, si no nos actualizamos bajo esta tendencia, ¿sí? Perdemos audiencia, perdemos presencia, pero sí, el locutor debe ser el hombre o la mujer más preparados en la cultura. Yo no consigo un locutor que no escriba, que no hable bien y que no lea. ¿Cómo sé que sabes? Cuando hablas, cuando escribes. Entonces, es fundamental la formación de estos nuevos locutores, estos nuevos informadores, ¿no? Que es la multimedia, el manejo de las nuevas tecnologías y una amplia cultura de lo que ha sido la historia, de lo que tú quieras, religión, literatura, historia de México, lo que tú quieras, medicina, pero también saber manejar esos instrumentos. Yo soy viejo, me considero viejo en medio, no soy de los más antiguos, pero tuve que emigrar a esta nueva tendencia de informar. Si no, pues voy a morir, quisiera morir en el intento y no quedarme. Yo tengo una máxima: en el periodismo de vocación no cabe la jubilación. En el periodismo de vocación no cabe la jubilación. Y hasta que Dios me permita la capacidad de pensar y de actuar y de decir las cosas, lo voy a hacer, tanto escrito como de manera hablada. Gracias. Excelente. Y bueno, en este tema yo creo que podríamos quedarnos aquí un par de horas más sin problema para poder platicar de esas anécdotas, de esos cronistas, de con quién empezamos, quiénes siguen aquí, los programas, cómo hemos visto la evolución. Pero para empezar a despedir y bueno, les agradezco a ambos que nos hayan cedido este tiempo, de verdad agradecidos. En redes sociales nos están pidiendo una continuación de esto, créanme, lo vamos a preparar aquí desde la Facultad de Filosofía y Letras, darles este espacio. Tendremos un par de invitados más, tenemos muchos invitados, yo creo que hay mucho que hablar de la locución y si nos abriéramos a medios de comunicación, tendríamos para emitir toda una cátedra, pero bueno, agradecerles a ambos, agradecerles de verdad este tiempo. Maestro Marco Antonio Gutiérrez, algo con lo que quieras concluir. Únicamente agradecerles a la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto a ti, Alex, al director, a todos los involucrados en la producción, a Caro, que estuvo bien pendiente, y por supuesto lanzar una felicitación muy, muy fraterna, calurosa a todas las personas que se dediquen a la locución. Como decía el doctor, pues hay que estar muy preparado. Desgraciadamente, pues bueno, yo también lo señalo así, en ocasiones veo juicios y veo comentarios muy relajados por parte de comunicadores o personas que están frente a un micrófono, y pues solamente hay que recordar que en ocasiones, o en muchas ocasiones, las personas que están del otro lado, los que están escuchando a través de su computadora, de su radio, toman como la verdad lo que está diciendo esa persona, ¿no? Entonces, yo solamente diría la profesionalización. La profesionalización es primordial y eso nos lleva a otro ramo, que es felicitar a los y las estudiantes de periodismo y de comunicación de nuestra universidad, porque es una de las, digamos, de las opciones, o es la opción que tomó el periodismo de Chihuahua para profesionalizarse. Y aquí ustedes no me dejarán mentir, cuando se comenzó con las carreras de periodismo, de hecho, pues nuestra propia facultad hace mucho tiempo nació también con la opción de periodismo y se retomó no hace mucho tiempo, y este gremio maravilloso, no únicamente de locutores, sino en general, pues comenzó a tomar esta carrera, y después se abrió una maestría y también tomaron. Entonces la Facultad de Filosofía y Letras ha sido punta de lanza para comunicadores, periodistas y en particular, pues bueno, gente que se dedica a la radio y a la locución. Muchísimas gracias y fue un placer compartir este escenario con ustedes dos. Invitado a la segunda parte, maestro, ¿eh? Invitado Gracias. a la segunda parte. Gracias, aquí estaré cuando me inviten. Maestro José Luis Jaques, sí, sin duda muchos temas en el tintero, la posverdad, las fake news,
hay mucho que hablar de esto, ¿no? Entonces, algo con lo que tú quieras terminar, maestro. Agradecer al director de la facultad, a mi amigo Armando Villanueva, a ti, Alejandro, por invitarme, a Marco Antonio por ser nuestro compañero y a Caro por su insistencia y su trabajo. Es tenaz y qué bueno. Y a quien nos escucha y nos da la confianza de entendernos y de aceptar lo que viene de este lado. Insisto, la credibilidad es más importante de un periodista o de un locutor o de un comentarista, y la clave es un sentido de responsabilidad social. Hay un libro que tuve oportunidad de escribir que se llama Un artista de su medio, visión histórica, deontológica y responsabilidad periodística. Ahí está en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí viene un apartado de la historia del periodismo en Chihuahua. La prensa escrita, la prensa tradicional, convencional, la que conocemos, la que nos dio la oportunidad de aprender esta gran profesión, esta noble profesión. Y viene un apartado de la historia de la radio y la televisión. Si les interesa, pues ahí está en la Facultad del Libro. Si a alguien le interesa, pues se lo puedo regalar con mucho gusto, ¿no? Se llama Un artista de su medio. El periodista es un artista porque crea arte. De la nada crea arte, y el arte conlleva una responsabilidad. Entonces, yo los invito a leer este libro. Es un compendio de lo que es la historia en parte del periodismo en Chihuahua, y parte de la deontología, la ética aplicada a este quehacer. Yo creo que el maestro Marco Antonio Gutiérrez y un servidor se suman a la lista de los regalos del libro. Claro. Nos sumamos, ¿verdad, maestro? Estamos sumados. Por favor. Ya tienes dos clientes, maestro. Agradecerles de verdad infinitamente. El tiempo se nos ha terminado, pero bueno, agradecerle a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras tanto al maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza como al doctor José Luis Jaques Valderrama la presencia el día de hoy para felicitar al Día del Locutor, un día que sin duda para la Facultad de Filosofía y Letras no podía pasar de largo, y que sin duda felicitamos a nuestros estudiantes, los exhortamos a que continúen con sus estudios, sigan ahí porque hay mucho que hacer, y hay mucho que hacer por la locución y los medios masivos en Chihuahua. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro Chávez y nos vemos en la próxima. Auguramos una segunda edición de este programa. Gracias, hasta luego. Hasta luego.